Buenos días. Yo soy Horacio Medina, soy director general de sustentabilidad en la alcaldía Álvaro Obregón. Dentro de la alcaldía es la atención a todos los temas relacionados con medio ambiente y con sustentabilidad. Y esta presa, la presa Ansaldo, es uno de los muchos vasos reguladores que tenemos en la alcaldía. La presa Ansaldo está dentro de la alcaldía Álvaro Obregón, sin embargo el resto de la cuenca del río Magdalena se encuentra en otras alcaldías. La cuenca del río Magdalena abarca las alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan, Coajimalpa e incluso tenemos la alcaldía de Coyoacán ya cerca de los viveros. Entonces nosotros como alcaldía tenemos una parte de esta microcuenca o de esta cuenca del río Magdalena y nos compete por territorio la presa. Entonces nos hemos involucrado fuerte en el rescate de la presa Ansaldo, hemos trabajado fuerte en las acciones, bueno, que por ejemplo el fin de semana fue una de las noticias más importantes, esto de la demolición del edificio que está junto a esta presa. Entonces hemos trabajado y hemos gestionado para que se lleven a cabo diversas acciones en la presa Ansaldo y sus alrededores. El proyecto comparte dos grandes acciones para todo el río Magdalena y que permiten que la presa, que es ya la zona baja del río, ya esté más limpia. Primero, la separación o el retiro en la medida de lo posible de aguas residuales. Mucho de ello no se va a poder. Ya hay descargas que es inevitable, hay una gran cantidad de descargas que llegan directamente al río y de ahí a la presa y que pues, cualquier acción de ingeniería, un colector marginal y todo eso es insuficiente. Eso por un lado, y por otro lado está el tema de residuos sólidos. Los residuos sólidos que se arrastran de la parte alta del río llegan aquí. Entonces, el enfoque ambiental se centra básicamente en tres acciones. Limpieza del cauce, que insisto, como ya es muy difícil quitar todo el agua residual del cauce del río, las propuestas se están encaminando más hacia trabajar el saneamiento del agua en el cauce y en la presa, a través de sistemas como fitodepuración, es decir, sistemas de humedales, sistemas químicos que permitan retirarle contaminantes al agua, pero en el cauce, en la presa. Segunda vertiente, residuos sólidos. Necesitamos generarle a la gente la conciencia de que los residuos tienen un valor, que pueden ser reutilizados, reciclados, y que los aparatos o los residuos pueden ser reparados y que todo esto va a generar un impacto muy fuerte en todos los ámbitos, pero también en la limpieza del río, porque la gente al valorizar sus residuos ya no los va a aventar al río. Mucho de lo que vemos ahí es PET. El PET es 100% reciclable, ¿no? Si bien el proceso no es tan sencillo y evidentemente conlleva impactos ambientales, pues es mucho mayor el impacto de tenerlo en el río. Entonces, el PET, el vidrio, ¿no? El aluminio, todos estos materiales que son reciclables, si a la gente se le informa, se le transmite la importancia del valor de estos productos, la gente los va a cuidar más y van a llegar menos al río, ¿sale? Tercera vertiente, restauración ecológica, ¿sale? El cauce, la presa, lo que vemos al fondo es parte de un gran vaso regulador, es una zona de ribera. ¿Qué sucede en las zonas de ribera? En las zonas de ribera crecen árboles como sauces, como ahuehuetes, como ahuejotes, en algunos casos fresnos y otras especies nativas que nosotros tenemos que trabajar para generar esquemas de restauración ecológica. ¿Qué crece en las riberas de manera natural? ¿Qué tipo de pastos? ¿Qué tipo de plantas arbustivas? ¿Qué tipo de herbáceas? ¿Qué tipo de árboles? Y con base en esa información con la que ya se cuenta, generar programas de restauración en las barrancas y en las zonas de ribera. Son esas tres grandes vertientes en lo general lo que conlleva el rescate de ríos y barrancas. Este edificio, el edificio que colinda con la presa Ansaldo, pues es un proyecto que surgió hace alrededor de 7, 8 años, ¿no? Desde hace ya un buen rato. Y es un proyecto que a partir de una iniciativa de un propietario o de un supuesto propietario del predio, inició el desarrollo de un edificio.
en una zona que en su momento pues tenía un decreto de área de valor ambiental y que se debatía si era o no era parte de la zona federal. El punto es que esta desarrolladora empezó a crecer su edificio a partir de incertidumbre jurídica. Es decir, pues tú no me das el permiso, pero pues tampoco me estás negando a construir. Me voy yendo poquito a poco, y poquito a poco levantaron 18 niveles, ¿no? Y poquito a poco ya estaban entrando en los acabados. Pero la realidad es que no tienen permisos, no tienen una licencia de construcción, no tienen un estudio de impacto urbano, mucho menos un estudio de impacto ambiental, y todo esto se hizo de manera irregular. A partir de la entrada de la administración de la doctora Sheinbaum, pues se generó una serie de acciones conjuntas, ¿no? Mi jefa Laida Sansores, que también trabajó muy fuerte para poder detener este proyecto. Evidentemente el gobierno de la ciudad, ¿no? La Secretaría del Medio Ambiente, la CEDUBI, el INVEA, el Instituto de Verificación Administrativa, Seguridad Ciudadana, etcétera, etcétera. Todos hicimos todas las gestiones que estaban en nuestras manos para buscar el modo de detener, ¿no? Primero parar, frenar esto porque era irregular, porque era ilegal, y después de eso buscar las acciones para que de manera legal se obligara a su demolición. La gente del Pedregal, el patronato del Pedregal, ha trabajado fuerte y ha impulsado que se generen proyectos dentro de la presa Ansaldo. Poco después se ha sumado gente como Colectivo 7, la Asociación Civil Itzeni y muchos otros grupos ciudadanos, Ceresarte, muchos otros grupos ciudadanos que han estado involucrados en el trabajo de rescate de la presa Ansaldo y del río Magdalena. Pero nuestro trabajo es sumamente importante porque al final del día todos los residuos que se ven en la presa, ¿no? Todo el agua residual que llega a la presa es agua que viene, que no se genera aquí, que se está generando en el territorio, en las casas, ¿no? En las comunidades, en las calles. Y eso sí es competencia de la alcaldía. De nosotros depende que este esfuerzo conjunto se mantenga a partir de el contacto con los ciudadanos que de alguna manera influyen en el río, para bien o para mal, ¿no? Para bien, pues se suman y es padrísimo trabajar con ellos. Pero desafortunadamente también hay una parte importante de la ciudadanía que por desconocimiento impacta sobre el río, tirando su basura, descargando sus aguas residuales, ¿no? Ese es nuestro trabajo más fuerte, ir y decirle a la población, amigos, está pasando esto, la alcaldía, el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, los ciudadanos, las asociaciones civiles, las ONGs, estamos haciendo este trabajo, súmense.